Vamos a hablar hoy, para terminar la serie, acerca de un tema sumamente importante, y vamos a hacer un estudio expositivo de una porción de Colosenses. El apóstol Pablo habla de que echemos raíces profundas en Dios en Colosenses capítulo 2, y vamos a estudiar tanto lo que antecede a dicho versículo y lo que sucede, es decir, lo que viene después de dicho versículo. Así es que vamos a estudiar entonces este tema titulado Raíces profundas en Cristo. La primera semana estudiamos acerca de lo que la Biblia dice de las raíces. La segunda semana hablamos acerca de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Y la tercera semana hablamos de la raíz de amargura. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos escucharon la predicación de la semana anterior, de raíz de amargura? ¿Cuántos estuvieron acá en esa predicación? Muy bien. Los que no estuvieron, quiero decirles que pueden escuchar esta prédica. Creo que es una prédica sumamente importante para que ustedes puedan realmente examinar sus corazones. La pueden escuchar gratuitamente en internet, en lafamiliadedios.org, pueden ingresar allí, pero también pueden escucharla si la adquieren en la librería. Pueden solicitarla en la librería Qumran y allí les pueden facilitar dicha predicación. Así es que vamos a hablar entonces de raíces profundas en Cristo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 9, pero vamos a leerlo en la versión de Dios habla hoy. Por razones de espacio no está esta porción en el principio de sus bifoliares, está distribuida a través de los distintos puntos, pero al principio no está por cuestiones de espacio. Vamos a leer entonces en pantallas Efesios capítulo 2, versículos de 2 a 9 en la versión de Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo. Pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu. Y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desde la prisión de Roma, en su primer encarcelamiento, aproximadamente en el año 61. Él escribe la carta a los Colosenses. Simultáneamente estaba escribiendo la carta a los Efesios también. Es interesante que esta carta externa la preocupación de Pablo para las iglesias que se encontraban en la región del Valle del Lico. En el Valle del Lico encontramos no solamente a Colosas, esta es la epístola a los Colosenses, pero Colosas no es la única ciudad a la que Pablo hace alusión en esta carta. También habla acerca de una ciudad
llamada Laodicea. Los habitantes de Laodicea fueron bendecidos por esta carta también en ese momento. Y es simplemente porque Colosas y Laodicea están a 17 kilómetros de distancia entre sí. Es como más o menos la distancia del parque central, del centro de la ciudad, a donde estamos ahora. Entonces, tanto los colosenses como los laodicenses fueron bendecidos por este mensaje en ese momento. Aquí se externa la preocupación de Pablo, el amor de Pablo, se externa también lo que es el deseo de Pablo para ellos. Ahora, Pablo, estando preso, tenía la limitación de no poder viajar a Colosas y a la Odisea. Pablo recibía noticias constantes de lo que sucedía ahí. Pablo, por ejemplo, nunca fue a Colosas. Nunca conoció personalmente a los colosenses. Tampoco conoció personalmente a los laodicenses. Nunca estuvo en la Odisea. Pero hubo un personaje llamado Epafras, que seguramente ustedes han leído en las Sagradas Escrituras. Epafras fue esa persona clave que Dios usó en la región del Valle del Ico y que constantemente le daba noticias a Pablo. Y las noticias no eran buenas en aquel entonces. Las noticias eran acerca de herejías y de falsos maestros que estaban proliferando en la región. Pablo desde la prisión se preocupa por esa invasión de falsos maestros que tuvieron en el Valle del Ico los creyentes. Y estas falsas herejías partían de la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría, pero esa filosofía era totalmente razonamiento humano, era vacía. Recordemos que Santiago describe la sabiduría del mundo como terrenal, animal y diabólica. Entonces era una cuestión de exaltar el razonamiento humano, el humanismo. Por otro lado, estaba también el grupo de los gnósticos. Los gnósticos eran esotéricos, es decir, creían que solamente un segmento exclusivo por medio del conocimiento podía llegar a la salvación. Los gnósticos enseñaban que la salvación no venía por medio de la fe, sino por medio del conocimiento, y era una revelación exclusiva solamente a un grupo selecto. Esta situación se fue agravando, porque los gnósticos o bien negaban la humanidad de Jesús, o bien negaban la divinidad de Cristo. Entonces, partían de decir, Él no era realmente humano, pero tampoco era totalmente Dios. Era realmente un ser superior, pero que no era ni humano ni Dios, era un ser superior. Entonces, al enseñar esto los gnósticos, lo que hacían era también dar otra falsa doctrina, y era que si Jesucristo no era totalmente hombre ni totalmente Dios, entonces era como una especie de ángel superior, y por ende había que también adorar a otros ángeles. Y esa era la enseñanza blasfema que estaban recibiendo en Colosas. Por otro lado, estaban aquellos que practicaban el ascetismo. El ascetismo era el hecho de la autoflagelación, el provocarme yo sufrimiento. Eso es lo que hacían los que practicaban dicha doctrina. Es muy distinto sufrir por la causa de Cristo que yo provocarme sufrimiento. Es muy distinto. Lo que hacían estos herejes era autoflagelarse, causarse dolor, abandonar sus posesiones materiales, hacer ayunos prolongados, aislarse del mundo en la soledad. Y por otro lado estaban también los legalistas judaizantes, muy similares a los que vemos en Gálatas, que querían que los cristianos se volvieran judíos. Y vemos una corriente tan absurda en el presente, y digo absurda porque hablé hace algunos años con el líder de la comunidad judía en Guatemala y me dijo que los grupos que no son judíos y practican el judaísmo son rechazados por ellos. Y nosotros, como cristianos que velamos por las Sagradas Escrituras, la pureza de la palabra de Dios y la sana doctrina, también rechazamos toda práctica judaizante en el cristianismo, porque no nos llamó Dios a ser judíos, nos llamó Dios a ser cristianos. Entonces, vemos que en Colosas
En Colosas realmente había una invasión de muchas falsas doctrinas. Y Pablo estaba sumamente preocupado desde la cárcel, y es ahí donde él escribe esto. Por eso hoy quiero hablar desde 3 puntos, y voy a empezar dándole los 3 puntos y los voy a desarrollar en el camino. El primer punto es echar raíces profundas en la palabra de Dios. Echar raíces profundas en la palabra de Cristo para no ceder ante las falsas doctrinas seductoras. El segundo punto va a ser acerca de echar raíces profundas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el tercer punto va a ser acerca de echar raíces profundas en tu relación con Jesucristo. Así es que vamos a partir del primer punto. El primer punto es echar raíces profundas en la palabra de Cristo para no ceder ante las falsas doctrinas seductoras. Vamos a releer algunos versículos de nuestro texto base en Colosenses capítulo 2, versículos 2, 4 y 8. Nuevamente dice el apóstol Pablo: lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón. Por favor, repitan conmigo: ánimo. Muy bien, esa palabra es un verbo, parakaleo. Y si ustedes notan, parakaleo es muy parecido a parácletos. Parácletos es traducido como consolador. Es como se denomina al Espíritu Santo. Parakaleo tiene que ver con consolar el corazón, tiene que ver con alentar, confortar el corazón. Entonces Pablo estaba en una prisión con una probable sentencia a muerte, pensando en que los corazones de otros fueran alentados, pensando en que el corazón de los colosenses y los laodicenses fueran alentados, fueran animados. Y luego sigue diciendo: para que permanezcan unidos en amor. Y esto nos dice algo sumamente importante: estar unidos en amor. La unidad no es un activismo, no es hacer un concierto y abrazarnos y saludarnos, no es hacer un evento y saludarnos y abrazarnos. La unidad no es estrechar nuestra mano o darnos un abrazo falso. La unidad verdadera parte del amor. Y ese amor es el que nos lleva a ser realmente uno en Cristo. Y es importantísimo porque Jesús dijo: Padre, que sean uno para que el mundo entonces crea. Y depende de esa unidad, de ese amor que tengamos entre nosotros, que se pueda proclamar el mensaje de salvación realmente. Luego dice: y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Por favor, vean la secuencia acá, porque Pablo intercede por los colosenses y los laodicenses de la siguiente manera. Primero, anhela que sean alentados en sus corazones, animados en sus corazones. Segundo, que sean unidos en amor. Tercero, que tengan un perfecto entendimiento de Cristo. Cuarto, que al tener ese perfecto entendimiento de Cristo, entonces descubran las verdaderas riquezas de la sabiduría, pero que también descubran, y ese es el quinto, las verdaderas riquezas del conocimiento. Aquí hay una secuencia de causa y efecto, es decir, una cosa lleva a la otra. Eso es lo que debemos de comprender, porque parte de decir que ustedes tengan un corazón que esté confortado, que esté animado, que esté consolado por Dios. Al estar un corazón sano, entonces es capaz de amar al prójimo. Entonces, de ese corazón saludable, yo amo a mi prójimo, y de ahí surge lo que es la unidad. Entonces, al darse esa unidad, como la unidad se da en el cuerpo de Cristo, llegamos a tener un mayor entendimiento acerca de Cristo. Al tener un mayor entendimiento acerca de Cristo, descubrimos las riquezas que hay en Cristo. Y Pablo dice: la riqueza de la sabiduría está en Cristo, y la riqueza del conocimiento está en Cristo. Hay una secuencia de causa y efecto. Y el efecto final que Pablo está buscando es el siguiente, en el versículo 4. Esto se lo digo a ustedes, ¿para qué? Es decir, todo lo anterior se los he dicho para esto, para que nadie los engañe con palabras seductoras.
Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Por favor, repitan conmigo: poderes que dominan este mundo. Muy bien, todo lo que domina este mundo, el apóstol Juan lo dividió en 3 categorías. El apóstol Juan habla de los deseos de la carne, por ejemplo, que es ese placer egoísta. Dios creó el placer para ser disfrutado bajo sus parámetros, pero el placer egoísta, el placer pecaminoso, mueve a este mundo, los deseos de la carne. Por otro lado, el apóstol Pablo habla de los deseos de los ojos. Eso tiene que ver con la codicia. Y lo tercero que el apóstol Pablo habla acerca de este mundo es de la vanagloria de la vida. Eso tiene que ver con soberbia, con orgullo, tiene que ver con lo que es la arrogancia. Entonces, vemos que estos falsos maestros involucran el ofrecimiento de cosas que este mundo brinda, que no provienen del Padre, es lo que dice Juan. Entonces, todo lo que Pablo anhela es que los lectores de su carta sean librados de estos herejes y falsos maestros. Quiero que veamos nuevamente los versículos 2 y 3 de nuestro texto base. Dice Pablo: lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento. Por favor, repitan conmigo: entendimiento. Que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría. Repitamos: sabiduría. Y del conocimiento. Repitamos: conocimiento, por favor. Muy bien, lo primero que el apóstol Pablo dice acá, entonces, es un perfecto entendimiento. Y quiero exponerles algunas palabras claves que Pablo escribe. Muy bien, entendimiento. La palabra griega es súnesis. Y la forma de entender esta palabra griega, que se traduce como entendimiento, tiene que ver con discernimiento. Muy bien, discernimiento. Quiero que veamos el concepto que he puesto en sus bifoliares, también aparecerá en pantallas. Dice entendimiento, palabra griega súnesis, conocimiento crítico o discernimiento. Es la habilidad de analizar una situación y decidir correctamente. Cuando tengo entendimiento de Cristo, puedo discernir si el mensaje que recibo es sana doctrina o es falsa doctrina. Dice de 1 Juan 4:1, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. En otras palabras, tengan discernimiento. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Y recordemos que cuando se habla de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, cuando hablamos de cualquier tipo de falso predicador o herejes, hablamos de una proliferación cronológica. Es decir, la Biblia siempre apunta a un crescendo final. Es decir, cada vez hay más falsos maestros, cada vez hay más falsos maestros, cada vez hay más falsos maestros. Por eso hay tanta prevención en Juan acerca de eso, hay tanta advertencia más bien en Juan acerca de eso, hay tanta advertencia en Pablo, hay tanta advertencia en Pedro acerca de la proliferación de los falsos maestros. Y hoy más que nunca tenemos falsos maestros entre nosotros. Ahora, Pablo también dice que una vez que llegamos a este entendimiento, entonces descubrimos las riquezas de la sabiduría. Entonces, Pablo usa otra palabra allí, sabiduría.
La palabra sabiduría en griego es Sofía. Si alguien se llama Sofía, ya sabe qué significa su nombre. Sofía, muy bien. Ahora, la palabra Sofía, para entenderla mejor, debemos de interpretarla así: razonamiento divino. Divino. Muy bien, racionamiento divino. Recordemos que hay una sabiduría del mundo y hay una sabiduría que proviene de Dios. Muy bien. Pedro advierte que los falsos maestros introducirían con astucia herejías destructoras. Muy bien, astucia, es decir, engañarán a la gente. Y la manera en que las herejías llegan es partiendo de una verdad. Es decir, toman primero una parte de verdad y luego usan sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces hacen un híbrido letal, porque usan algo que tiene que ver con la fe de la gente. Entonces les tocan la palabra de Dios para llamar la atención de la gente y que crean que ellos son verdaderos maestros. Entonces, ya que la gente dice, cierto, él está hablando de Jesús, entonces yo creo en Jesús, entonces voy a creer lo que él me diga. Entonces, una vez que han captado la atención con parte de verdad, lanzan la sabiduría terrenal, animal y diabólica de este mundo. Y hacen un híbrido sumamente dañino, engañando a muchas personas. Usan la manipulación para sus fines mezquinos. William MacDonald dice que buscan agasajar la curiosidad humana apelando a la vanidad para hacerlo sentir como un grupo selecto. En otras palabras, si algún falso maestro me está escuchando, aquí estoy revelando sus técnicas. Miren, lo que hacen es agasajar la curiosidad humana, es decir, provocar comezón de oír. Y después hacer sentir a las personas que los escuchan como gente especial de un grupo exclusivo o selecto. Entonces no solo me rascaron los oídos, también me hicieron sentir superior. Allí es donde se da el juego de los falsos maestros. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, también escrito por el apóstol Pablo, en los versículos 7 y 8, dice: más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los gobernantes, ¿de dónde? De este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Muy bien, aclaro, sabiduría que no es de este mundo. Muy bien, cuando Jesús habló de la paz, dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Muy bien, su paz no es de este mundo. Cuando hablamos del amor de Dios, tampoco es un amor que el mundo ofrezca. Solamente Dios ofrece el amor agape que nosotros hemos estudiado en su palabra. También vemos que cuando hablamos de sabiduría, como su reino no es de este mundo, la sabiduría que él ofrece tampoco es de este mundo. Y vemos que la Biblia es clara en decir que la sabiduría de este mundo no es más que, y se los vuelvo a decir, terrenal, animal y diabólica. Muy bien. Dice el apóstol Pablo también que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ahora, el mismo Santiago, que habla de la sabiduría de este mundo, nos da el contraste con lo que es la sabiduría de Dios. Dice en el capítulo 3 y versículo 17: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Muy bien. Entonces Pablo nos dice que necesitamos tener un entendimiento de Cristo. Luego, descubrir el tesoro de la sabiduría que está en Cristo, pero también habla de que en Cristo está el tesoro del conocimiento.
conocimiento. La palabra griega para conocimiento es gnosis. Y para entender bien esta palabra, debemos de pensar de esta manera. El conocimiento nos da como resultado reconocer la verdad. El conocimiento de Cristo nos da como resultado reconocer la verdad. Muy bien, vamos entonces construyendo lo que el apóstol Pablo dice. Echamos raíces profundas en la palabra de Dios, ¿sí? Con un entendimiento, un discernimiento acerca de lo que es de Cristo, una sabiduría que es un razonamiento divino, y luego un conocimiento que es reconocer la verdad. En tiempos donde hay globalización y las herejías están al alcance de un clic, o de encender una televisión o de encender una radio, necesitamos tener estos parámetros que el apóstol Pablo nos brinda. Y ese conocimiento proviene expresamente de Cristo. Dice en Juan 8:32, el mismo Jesús: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús también dijo: yo soy la verdad. Es decir, la verdad no es necesariamente algo, sino la verdad es alguien. La verdad es Cristo. Y tener conocimiento de Cristo nos revela la verdad. Por ende, al tener conocimiento, yo puedo decir: esto es verdad, esto no lo es. No me importa si es famoso, no me importa si es conocido, no me importa si sale en televisión o no, no me importa cuántos libros haya escrito. Si yo tengo conocimiento de Cristo, entonces sé si lo que está diciendo es verdad o no. Yo no avalo el mensaje por la persona que lo da, yo avalo al mensajero por el mensaje que da. Segunda de Pedro 3:18 dice: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por favor, el conocimiento viene de crecer en Jesucristo. No dependas de que el pastor te lea la Biblia cada domingo. Tú debes de estudiar la Biblia por tu cuenta, de crecer, de buscar de Dios, y no depender de lo que otros dicen en radio, en televisión o en la iglesia. Tú mismo debes de llegar a tener en tu haber ese entendimiento, esa sabiduría, ese conocimiento, para poder ser librado de estos falsos maestros. Muy bien, hay otra palabra que el apóstol Pablo usa, pero esta palabra no la usa en Colosenses. La usa en la carta paralela, que es Efesios. Ahora, quiero explicarles esto acerca de la teología paulina, acerca de las cartas de Pablo. Hay ciertas cartas paralelas. Por ejemplo, si alguien de ustedes quiere estudiar Gálatas, le conviene estudiar a la par de Gálatas Romanos, porque son muy similares. En el caso de Colosenses, que es el texto que estamos estudiando hoy como texto base, en el caso de Colosenses, la carta paralela es Efesios. Efesios y Colosenses tienen temas similares. De hecho, fueron escritos prácticamente simultáneamente en la misma prisión de Roma por el apóstol Pablo. Entonces, Pablo toca lo que es el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento en la carta a los Colosenses. Pero a los Efesios les toca un tema más, y es el tema de la inteligencia. Pablo habla de la inteligencia. La palabra griega para inteligencia es phronesis. Y la forma de traducir esta palabra también, ¿saben cómo es? Prudencia. Muy bien, ahora tenemos el combo completo de lo que Pablo nos recomienda. Necesitamos tener entendimiento de Cristo que nos lleva
a tener discernimiento correcto. Necesitamos que ese entendimiento nos haga descubrir la sabiduría que está en Cristo, que nos lleva a tener un razonamiento divino. Necesitamos también descubrir que en Cristo está el tesoro o la riqueza del conocimiento, y entonces ese conocimiento nos lleva a reconocer la verdad. Y luego tenemos lo que es la inteligencia. Esa inteligencia es espiritual y nos lleva a caminar con prudencia. Si unes estos 4 elementos, no vas a caer en las garras de los falsos maestros. En Efesios 1:8 es donde dice el apóstol Pablo lo siguiente: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, eso es Sofía, e inteligencia. Esa es la palabra phronesis que acabo de explicar. Muy bien, ¿por qué es importante todo esto? Porque las raíces firmes evitan que seas arrastrado por mentiras que parezcan verdad. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados de todo viento de doctrina por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Muy bien, ¿qué pasa con un árbol que no tiene raíces sólidas? Viene un viento y lo arrastra y lo bota. Es lo mismo con nosotros. Necesitamos echar raíces en la palabra de Cristo, desarrollar entendimiento, sabiduría, conocimiento e inteligencia para no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Muy bien, el punto número 2 es echar raíces profundas en el cuerpo de Cristo, cimentándote en la iglesia verdadera. En Colosenses 2:5, nuestro texto base, el apóstol Pablo dice: pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu. Muy bien, ¿por qué no estaba presente? Primero, porque estaba preso cuando escribe Colosenses. Segundo, tenemos que destacar que no los conocía personalmente, que nunca había estado en el Valle del Ico, nunca había estado en Colosas, ni en la Odisea. Pero aquí vemos algo. El amor que Dios pone en el corazón trasciende el hecho de si conozco o no conozco a una persona que es mi hermano o mi hermana en Cristo. Por eso hacemos misiones, por eso sembramos alrededor del mundo en personas que nunca vamos a conocer, pero les amamos. Por otro lado, no hay distancia cuando amamos. El apóstol Pablo dice: no estoy ahí físicamente, pero estoy en espíritu. Estaba orando por ellos, estaba enviándoles una carta con sana doctrina. Luego sigue diciendo: y me alegra ver que tienen orden, por favor repitan conmigo, orden, y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por favor repitan conmigo, firmes. Muy bien, aquí el apóstol Pablo usa 2 términos militares de la época. El término orden, lo pueden ver en pantalla, es el término taxis. Significa disposición, dignidad, respeto a los rangos, sucesión. Básicamente es disciplina. Era una iglesia disciplinada, había respeto entre ellos, había disposición de servicio, había dignidad. Por otro lado, Pablo dice que estaban firmes en su fe, y esa palabra firmes es la palabra griega estereoma, que significa establecimiento, estabilidad, confirmación, perseverancia. Es decir, no solamente eran ordenados, también eran estables. Era una iglesia ordenada y estable. Y es que las dos cosas van de la mano. Si una iglesia tiene orden, también va a tener estabilidad. Y algo que debemos de entender es que echar raíces en Cristo tiene que ver con echar raíces en su cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. En Efesios 1:23 dice, evidentemente en esta carta paralela a Colosenses, el apóstol Pablo: y la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Muy bien, aquí está hablando de la iglesia global. Pero te digo, no puedes pertenecer a la iglesia global a menos que pertenezcas a una iglesia local. Entonces hay que echar raíces en la iglesia local. ¿Y cómo se escoge una iglesia local? Para los que estén escuchando por radio, por televisión. Muy bien, quiero darles por lo menos 2 características de una iglesia local saludable, establecida por Dios. La primera característica es que sus ministros fueron llamados por Dios y no se autonombraron. Por lo general, los que estamos ejerciendo un ministerio, nunca, jamás nos imaginamos que lo habríamos de hacer. Nos resistíamos a la idea de ser pastores o de tener un ministerio a tiempo completo. En el caso del servidor, nunca me imaginé ser pastor, mucho menos ser predicador. Ahora, sucede algo, también hay otro síntoma en un llamamiento, y es el síntoma que tuvo Moisés cuando dijo: Señor, soy torpe de palabras, soy torpe de labios. ¿Cómo voy a guiar a un pueblo si soy torpe de labios? Está el síntoma de Isaías cuando dice: ay de mí, hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo que está alejado de Dios. Y estoy parafraseando el texto. ¿Quién soy yo para hablar de parte de Dios? Está el síntoma de Pedro cuando dice: aléjate de mí, porque soy pecador, y lo dice después de la pesca milagrosa. Por lo general, alguien que ha sido llamado por Dios se resistía a la idea de servirle y se ha sentido indigno de hacerlo. Por eso en Jeremías 3:15 vemos que Dios dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. ¿Quién da a los pastores? Dios. Él llama, aun cuando no nos esperamos, aun cuando no nos sentimos dignos, aun cuando no nos sentimos capaces. Él nos pone en el lugar que Él quiere. Pero también tienen que entender que un falso ministro del evangelio por lo general llama la atención sobre sí mismo y no sobre Dios. Quiere figurar, le encanta ser visto por los seres humanos, le encanta la exposición pública, finge piedad y finge servirle a las ovejas, pero realmente se está sirviendo él de las ovejas. Ahora, otra característica de una iglesia local saludable es que se mantiene firme en la palabra de Dios, proclamando la verdad y la sana doctrina. En 1 Timoteo 3:15 dice el apóstol Pablo a este joven pastor: esta es la iglesia del Dios viviente, columna, repitan conmigo columna por favor, y fundamento de la verdad. Por favor, repitan conmigo fundamento. Muy bien, ser columna de la verdad tiene mucho implícito. Una columna, en los tiempos que Pablo escribe esta porción de las Sagradas Escrituras, una columna era de sostenimiento, pero una columna también era para avisar y para anunciar algo. No existían medios de comunicación como en la actualidad, no había radio, no había televisión, entonces no se había inventado la imprenta. Entonces, en una columna que sostenía el edificio se ponían los avisos y los anuncios para enterar a un pueblo. Entonces, ser columna de la verdad significa sostener la verdad, pero también significa proclamar, anunciar, dar a conocer la verdad. Por otro lado, cuando habla acerca de que la iglesia es fundamento de la verdad, esa palabra fundamento en griego se traduce también como baluarte, y tiene la idea no solamente de sostener, sino de proteger. La iglesia debe no solamente de sostener la verdad, sino de proteger la verdad, aun cuando implique sufrir la sana doctrina. El punto número 3 y final: no solamente necesitas echar raíces en la palabra de Dios, echar raíces en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino que también necesitas echar raíces profundas en tu relación con Jesucristo. Y es lo siguiente que aborda el apóstol Pablo en esta secuencia de ideas y de conceptos divinos. En Colosenses 2, 6, 7 sigue diciendo él en este texto base de esta predicación: por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Vean cómo va gradualmente. Primero partieron de conocer a Cristo, es decir, de venir a sus pies. Segundo, andan en Cristo. Andad en Él es lo que dice la Reina Valera 1960, para lo que la Dios habla hoy pone como deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo.
Entonces, nacieron de nuevo, caminan en Cristo. Luego dice en versículo 7, con profundas raíces en Él. Ahí está hablando en términos de agricultura, con profundas raíces en Él. Pero luego pasa a hablar de términos arquitectónicos. Y dice firmemente basados en Él por la fe. Cuando dice firmemente basados, esa es la palabra hipocodomeo, que significa edificados encima de Él. Es un término arquitectónico. La Reina Valera 1960 dice sobre edificados en Él por la fe. Y luego sigue diciendo como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Entonces vemos nuevamente causa y efecto. Vemos nuevamente una secuencia en orden. Recibir a Jesucristo es conocerle. Luego andar en Él. Eso significa que hay una conducta consecuente. Luego echar raíces profundas en Cristo. Eso significa crecer hacia abajo. Luego ser edificados encima. Es como dice en el original. Es decir, crecer hacia arriba. Y luego ser agradecidos. Y eso implica entrega y servicio. Y quiero rápidamente ver esta secuencia en el inciso A, cuando Pablo habla de habiendo recibido a Jesucristo como su Señor. Esto es lo que necesitamos o lo que necesitas hacer. Recibe a Jesucristo como tu Señor. Si has sabido sobre Jesús, es tiempo de que le conozcas. En Juan 17:3 Jesús dice en medio de esta oración a su Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es muy diferente saber sobre alguien que conocer a alguien. Necesitas conocer a Jesús. Y el paso para conocer a Jesús es primeramente arrepentirte de tus pecados y luego creer en Él, que perdona pecados y que quita pecados. Cuando Jesús dijo: el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado, lo primero que espera de nosotros es que nos arrepintamos y que entonces creamos. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El primer paso es creer en Él. Eso te lleva a tener una relación personal con Él. Luego, el siguiente paso es andar en Él, es lo que dice el apóstol Pablo. Compórtate, ese es el inciso B, compórtate como alguien que pertenece a Cristo. Camina en Él, anda en Él. En Efesios 4, 17, 20 vemos que el apóstol Pablo dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Es decir, conocerle, venir a Él, implica un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, y eso es andar en Cristo. Ahora, tengo una pregunta algo fuerte. ¿Cambiaste de religión o cambiaste tú? Porque si solo cambiaste de religión y no cambiaste tú, no has nacido de nuevo. No importa si eres evangélico. Ser evangélico no es sinónimo de ser nacido de nuevo. ¿Cómo sé si realmente nací de nuevo? Si realmente recibí al Señor Jesús. Y veamos esa secuencia de ideas del apóstol Pablo para los de Colosas. Muy bien, reciban al Señor Jesús y luego caminen en Él, anden en Él. Muy bien, veamos cómo andas y te diré si has nacido de nuevo. Porque eso es lo que vale. Y luego, al andar en Cristo, entonces vamos al inciso C. Puedes echar raíces profundas en Él. Puedes echar raíces profundas en Cristo. Y eso implica crecer hacia abajo. ¿Hacia dónde crecen las raíces? Hacia abajo. Las raíces crecen en un lugar donde no se pueden ver. Las raíces crecen donde no se ven. Bueno, Efesios 3:17 dice que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. El amor es la raíz y el fundamento de mi vida. Mi amor en Cristo es el que me hace crecer hacia abajo. Mi amor por Cristo es el que me hace crecer hacia abajo. Esa es mi verdadera raíz profunda en Cristo Jesús. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Porque ese amor sobre Cristo es el que me hace crecer hacia abajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Crecer donde nadie me ve. Mateo capítulo 6. Jesús dice, muy bien, cuando ustedes ayuden al prójimo, o den limosna, o hagan actos de piedad, no toquen la trompeta y anuncien que ya llegaron y no se lo cuenten a nadie. Porque si lo hacen así, entonces no lo están haciendo para Dios. Por eso Jesús dice, y todo lo que hagas por uno de estos pequeñitos, por uno de estos necesitados, lo estás haciendo por mí. Pero si tocas la trompeta y lo haces para que toda la gente te vea y te aplauda, no estás creciendo para abajo. Hay que crecer hacia abajo, eso es echar raíces. Jesús también toca el tema de lo que es el ayuno. Y sabemos que los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, les fascinaba hacer un espectáculo acerca de sus ayunos. Les encantaba salir con fachas a la calle, con las caras pálidas y despeinados y decir, ay, estoy en ayuno por tanto tiempo, para ser vistos por la gente. Eso no es crecer hacia abajo. El ayuno es entre Dios y uno. Y cuando se hace en lo secreto y no se es visto por la gente, se crece hacia abajo y realmente se hace por amor a Dios. Y lo tercero que Jesús toca ahí es la oración. Y en la oración dice, cierren la puerta del cuarto y hablen con su Padre Celestial. En lo secreto, crezcan donde nadie los ve. Hacia abajo, echen raíces en Cristo Jesús por amor. No para después subir las fotos de ustedes orando en Facebook. Necesitamos crecer hacia abajo como iglesia. ¿Saben ustedes por qué? Cuando ningún soldado pudo acabar con aquel gigante llamado Goliat, ni el rey de Israel pudo enfrentarlo siendo el más alto de todo el pueblo, de hombros para arriba. ¿Saben ustedes que Saúl era el más alto de todos? Ese más alto no pudo enfrentar al gigante. Pero ¿saben que había un jovencito llamado David que cuidaba las ovejas de su padre, que sí lo hizo pedazos y lo mató al gigante? ¿Saben por qué? Porque echó raíces en el anonimato, cuidando ovejas, adorando a Dios, hablando con Dios, buscando de Dios, donde nadie lo miraba, donde incluso su propio papá se olvidó que él estaba afuera. Cuando llegó el profeta Samuel a ungir al futuro rey de Israel, ¿saben qué? Se necesita crecer hacia abajo antes que crecer para arriba. Por eso, amemos a Dios genuinamente y hagamos todo para su gloria. ¿Y saben qué pasa después de que crecemos hacia abajo? Entonces empezamos a crecer hacia arriba. Y arriba es donde se dan los frutos. Pero que no sean frutos de apariencia, que sean frutos verdaderos. Por eso el inciso D es que tu fe en Cristo se afirme y crezca constantemente. Aquí hago alusión a la palabra que Pablo usa en términos de arquitectura, edificados en Él, sobre edificados en Él. Es decir, crecer hacia arriba, crecer encima es el término griego. Eso significa dar frutos. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Así debe de ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda en amor para con los demás. Muy bien, cuando la fe crece, entonces abunda el amor. ¿Cuál es la primera manifestación del fruto del Espíritu? Amor. Muy bien, si crezco en la fe, si crezco también hacia arriba, entonces doy frutos que realmente permanecen. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero aquí está la clave, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces crezco hacia abajo, echando raíces en Cristo Jesús, pero crezco también hacia arriba, edificado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, la roca que sostiene mi vida y la iglesia. Mira, este es el inciso E. Sé agradecido con Dios. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Muy bien, ¿qué aprendemos de este versículo? La gratitud de labios para afuera no es gratitud. La verdadera gratitud se manifiesta en actos de servicio y en búsqueda de agrado.
si yo realmente estoy agradecido con Dios, voy a buscar servirle y agradarle. Quiero que te des cuenta de esto, porque Juan decía que nuestro amor no debe ser solo expresado de los labios para afuera, sino que había que expresarlo también con acciones. Lo mismo pasa con la gratitud. Yo puedo decir, estoy agradecido con Dios. Por ese agradecimiento lo voy a manifestar en actos de servicio y en una búsqueda constante de agradarle. Y esta es la conclusión del mensaje. Si echas raíces en Cristo, vivirás plenamente. En Colosenses 2:9, el apóstol Pablo, en este texto base, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego sigue diciendo, y vosotros estáis completos en él. ¿Quieres ser pleno? ¿Quieres estar completo? Necesitas echar raíces en Cristo Jesús. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Hoy hemos tenido más bien un estudio expositivo de esta porción de Colosenses. Pero sé que la palabra de Dios jamás regresará vacía y que cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Es necesario dejar la raíz de todos los males y dejar la raíz de amargura atrás y echar raíces en Cristo Jesús. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias de todo corazón por hablarnos en esta hora. Te anhelamos, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón. Hoy pensamos en ese amor de el apóstol Pablo por los de Colosas y los de la Odisea. Un amor que tú pusiste en él. Pablo perseguía a la iglesia, pero tú lo cambiaste y pusiste amor en él. Y ese amor lo llevó hasta la cárcel. Y de esa cárcel se preocupó por el corazón de los colosenses y los laodicenses. Y lo primero que él anhela es que sean animados en su corazón, alentados, fortalecidos, consolados en sus corazones, confortados en sus corazones, para que entonces puedan ser realmente unidos en amor. La unidad no es eventos o actividades o solo abrazos y decirnos que nos amamos. La unidad es amarnos de verdad, de corazón. Y el apóstol Pablo hace ver que el amor no tiene límites de distancia o de si te conozco o no te conozco. Simplemente te amo porque eres mi hermano, porque crees en el mismo Señor que yo creo. Jesús, yo te pido que esta congregación y aquellos que nos escuchan por radio o televisión no sean arrastrados por los falsos maestros ni por herejías. Señor, que podamos tener un entendimiento de ti para poder discernir. Señor, que podamos tener sabiduría para poder desarrollar un razonamiento divino, una sabiduría que provenga de ti. Tú dices a través de Santiago, el que no tenga sabiduría, que simplemente la pida, porque no es de este mundo, viene de Dios. Señor, que podamos tener un conocimiento de ti. Y eso significa que podamos reconocer la verdad cuando la escuchamos y también evidenciar la mentira cuando la escuchamos. Señor, que podamos también tener una inteligencia espiritual, que podamos ser prudentes, es lo que significa esto. Y que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, porque tenemos raíces profundas en tu palabra, Señor. Señor, que podamos echar raíces profundas en tu cuerpo, que podamos ser una iglesia ordenada, que podamos ser una iglesia firme en la fe. Señor, que podamos pertenecer a esa iglesia global, echando raíces en la iglesia local, porque este es tu cuerpo. Esta es la iglesia donde tú nos llamaste a estar. Este es el lugar que tú escogiste, el redil que tú escogiste. Señor, también que podamos echar raíces profundas en nuestra relación contigo. Eso implica nacer de nuevo, creer en ti,
tener una relación personal contigo. No simplemente una religiosidad o una tradición, sino tener una relación personal, viva, activa, dinámica contigo, diaria, en todo instante y momento. Que podamos andar en ti, que nuestra conducta hable de que realmente hemos nacido de nuevo. Que podamos caminar en ti. Tú dijiste, yo soy el camino. También dijiste que el camino es estrecho, pues estamos dispuestos a andar en Él. Estamos dispuestos a andar en ti. Señor, que podamos crecer hacia abajo echando raíces sobre ti. Ahora sabemos que la raíz es el amor. Amándote echamos raíces en ti. Amándote crecemos en ese lugar donde nadie nos ve. Las raíces no se ven, por ende crecen donde no se ve. Por eso, Señor, te pido que podamos desarrollar realmente obras de amor por el prójimo, para no ser vistos de los hombres o de los seres humanos. Que podamos también ayunar porque te amamos. Ayunar para que tú nos veas, no para exhibicionismo religioso. Señor, que podamos orar con la puerta cerrada, simplemente porque te amamos. Que podamos adorarte a ti sin ser vistos por nadie, porque ahí se crece hacia abajo, Señor. Y que luego podamos crecer hacia arriba, sobreedificados en ti, Jesús, roca inconmovible. Y que creciendo hacia arriba manifestemos los frutos que realmente permanecen y que te dan gloria a ti. Y luego de todo esto, Señor, podamos ser agradecidos y que esa gratitud se manifieste en servicio y agrado a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos con todo el corazón. Y quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Te pido que unas tu corazón y tus labios, que creas con tu corazón y que confieses con tus labios esta oración. Voy a guiarte para que hables con Dios. Y dile lo siguiente conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón desde ahora y para siempre. Me entrego a ti, Jesús, me rindo a ti, Jesús. Sálvame. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.